Muy buenas a todos, sean bienvenidos a una edición más de este podcast WP. Quien les habla, su hermano, amigo, conocido, Jonathan Sepúlveda. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, un tema que en algún momento de repente han salido en alguna que otra conversación con algunos familiares, que es básicamente los momentos que han impactado nuestras vidas. ¿Qué tanto afectan o han afectado estos momentos que de una u otra forma han marcado nuestra personalidad, nuestra manera de ser? Y pues, si es que hoy por hoy nos encontramos bien, nos encontramos con alguna que otra tara, con alguna que otra marca o secuela de estos momentos. Y pues ese va a ser el tema, lo que vamos a tratar de desarrollar en este día. Pero en este día no estoy solo. En esta oportunidad tengo a alguien que puedo considerar gratamente un amigo, un buen compañero, que en lo poco que nos conocemos, considero poco, porque no han pasado 10 años, 20 años, ¿no? Pero en lo poco que nos conocemos he podido encontrar que es una muy buena persona, un buen padre, un buen trabajador en lo que se desempeña, aún con las cosas que eso conlleva. Y pues su nombre es Rodrigo Rebolledo. Él es perteneciente de la octava región, si no me equivoco, en Concepción. Él va a lo que es nuestra misma misión para los que son cristianos y pues se desarrolla en el mundo de lo que son las fuerzas del orden, si lo podemos llamar de esa manera. Y sin más preámbulo, me gustaría darle la oportunidad a él, que él se exprese, que él nos comente, primero con una respuesta. Me gustaría que él nos responda a esta pregunta, y es si es que él en algún momento de su vida ha tenido alguna situación o algún acontecimiento que lo haya marcado. Y si es que no puede contestar, ¿cuál es? Adelante, mi estimado amigo. Muchas gracias, amigo Jonathan. Primero que todo, dar las gracias a Dios por estar compartiendo junto a todos ustedes. Y la verdad es que sí, he tenido muchos sucesos o pasajes en mi vida que me han marcado bastante. De niño, en mi juventud y ahora ya en mi adultez, he tenido procesos en que he visto, punto uno, la gloria de Dios a mi favor. Punto dos, el consejo sabio de un padre y de una madre. He visto cómo se ha manifestado esto, las enseñanzas, y cómo se han llevado a ver de muy buena forma. Una de estas vivencias que me has marcado en mi niñez fue cuando yo era muy pequeño. Yo sufría de una hernia testicular, ¿verdad? Eh, y me marcó mucho la fe de mis hermanos. Ellos oraban al Señor para que el Señor me sanase. Y pues bien, efectivamente fue así. Soy un milagro de Dios. El Señor me sanó cuando me iban a operar, cuando la medicina, los médicos estaban ya a punto ya de operarme, cuando hicieron el último examen antes de pasar a pabellón, se dieron cuenta de que ya no nada había en aquella zona. Y hoy yo puedo cantar victoria, un testimonio de mi mamá que lo vivió conmigo, y a mí hasta el día de hoy me marca. Muchos pensaron de que en ningún momento de mi vida yo iba a poder ser padre. Hoy sí lo soy, tengo 3 hijos. Ese es uno de los momentos que ha marcado mi vida. Siendo yo muy pequeño y no recordando mucho, ¿verdad? No recordando mucho, pero sí he visto la gloria de Dios a mi favor. Otro hecho es en mi adolescencia, apenas teniendo 17 años, se inunda Concepción, gran parte de la ciudad se inunda, queda bajo el agua, porque en ese año hubo mucho frío, en la cordillera hubieron algunos deshielos y los cauces de los ríos comenzaron a subir. Mi casa completa quedó bajo el agua, totalmente, de 100% bajo el agua, ni siquiera se alcanzaba a ver la techumbre. Wow. Y pudimos ver la gloria de Dios a nuestro favor cuando el agua comienza a cesar, comienza a bajar y todo ya empezaron
a limpiar sus hogares, y el nuestro ya no había nada más que hacer porque era una casa muy antigua de madera. Y veo como Dios comienza a hablar en nosotros, y Él se manifiesta en gran manera. Y hoy nosotros tenemos, bueno, mis padres ya una linda casa, un Qué lindo hogar. lindo, qué lindo. Dios les da la posibilidad, después de muchos, muchos, muchos años de oración, de ayuno, de entrega, de clamar al Señor, deseos de nosotros como hermanos, de tener un hogar más grande, porque nuestro hogar era muy chiquitito, compartíamos camas con mis hermanos, y en ocasiones tenía que dormir con mi mamá o con mi papá. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Nosotros somos, del matrimonio somos 4 hermanos. Entiendo. 4 hermanos. Y Dios hoy ya ha bendecido a mis padres con un lindo hogar, un precioso hogar. Y ha sido como hemos visto la gloria de Dios a nuestro favor. Ahora, de adulto, aún más, aún más. Como papá, uno tiene otras preocupaciones, otras responsabilidades, y ve la gloria de Dios a su favor cuando sus hijos tienen alguna necesidad, vale decir, mis hijos, y yo clamo al Señor y Él sí responde. Por supuesto, por supuesto. Yo, en la breve introducción que hacía, mencionaba de que usted pertenece a lo que, a lo que yo llamo como las fuerzas del orden. Eh, agradados por muchos, desagradados por algunos, lo que conlleva este tipo de trabajo. Y no es algo extraño el saber que este mundo es bastante fuerte, y que el trato del, vamos, ¿cómo lo podríamos llamar? De los superiores hacia los subordinados no es tan amable o tan cariñoso. Entonces, yo me imagino, o le hago la pregunta, dentro de este mundo, ¿hay algún acontecimiento que lo marcó y que incluso, no sé, lo haya podido hacer reflexionar y decir, yo creo que me voy a salir de acá? ¿O qué me podría contar respecto a eso? La verdad es que sí he tenido muchos momentos en mi vida, creo que ya más de 10, Wow. en que sí he pensado en salirme efectivamente de mi trabajo. La verdad que yo pertenezco al Ejército de Chile, y sí hay momentos en que veo órdenes muy descabelladas de los superiores, que no son cuerdas. Para mí, para otros puede que sí. Ahora, Yo me vale sujeto a lo que decir, dice. claro, vale decir que estas órdenes tampoco vienen de ellos necesariamente, también vienen órdenes de mucho más arriba, entonces ellos cumplen también con lo que les ordenan, por así decirlo. Sí, muchas de ellas efectivamente vienen de más arriba, pero hay otras que se toman atribuciones que no les corresponde. Y es ahí en donde a mí me incomoda bastante, y he visto órdenes que no son muy descabelladas, muy, muy, muy descabelladas. Ahora, y en este tipo de situaciones, a lo que quiero llegar es de que estos momentos que si bien es cierto marcan a la persona rápidamente, yo comento una situación donde igual un amigo, lo llamamos primo a pesar que no es de sangre, que él también perteneció al ejército allá, pero en la zona más norte, si no me equivoco. Él estaba como paramédico militar, y en una de esas, uno de sus compañeros, o en realidad él no lo conocía, pasó que pisó una mina, o sea, o tocó una mina, y la mano salió prácticamente volando, pero no la perdió, o sea, se destruyó, pero lo que sí había perdido era un dedo. Entonces él comentaba que tuvo que actuar demasiado rápido y le colocó el dedo, se lo suturó, no sabe cómo, pero fue una situación que lo marcó a tal punto donde él dice, bueno, yo encuentro que no soy el mismo desde ese momento, porque pasaron ciertas cosas después que al final lo incentivaron a retirarse de ese mundo y de ese tipo de trabajo. Pero yo hoy por hoy le pregunto a usted, eh, esas, si bien cierto, son situaciones complicadas, no fáciles, agradece a Dios, en este caso nosotros que somos creyentes en Dios, y la Biblia como un libro de sabiduría y como un manual de vida que lo podemos tomar no solamente como el libro sagrado que es, sino que si alguien me escucha y no es
cristiano, no cree en Dios, podamos tomar que la Biblia es un libro de mucha sabiduría. La Biblia dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Siempre Amén. nos trae algo bueno. Entonces yo le hago la pregunta, si es que usted no hubiese pasado por una de esas situaciones en su niñez, en el trabajo, en la adolescencia, ¿usted podría decir, hoy hubiese sido una mejor persona o cree que no hubiese sido lo mismo? Tal vez no hubiese sido el Rodrigo Rebolledo que hoy conozco, que conocemos los que lo conocen, o hubiese sido algo no tan bueno, o hubiese sido mejor, no sé. ¿Qué opina usted? Sí, es cierto, a pesar de todas las cosas que he vivido en el Ejército de Chile, también doy gracias a Dios porque cuando postulé al ejército le dije al Señor que si era su voluntad, que Él permitiera que todo sucediera. Y si no, que efectivamente preparara algo mejor para mí. Doy gracias al Señor porque en el ejército donde sirvo he tenido la posibilidad de poder predicar, he tenido la posibilidad de poder cantarle a los soldados con Cristo cuando se hacen cultos evangélicos. He tenido la posibilidad de conversar con coroneles y con generales y poder mencionar la palabra del Señor, no siendo ellos conocedores o teniendo otro tipo de religiones. Y yo creo que al no haber estado en el ejército, Dios sí hubiese preparado algo mejor para mí. Pues bien, cuando yo oraba al Señor y le decía, y le preguntaba si no era su voluntad, es que no quedara. Entonces yo hoy no puedo decir si hubiese sido mejor estando fuera del ejército o hubiese sido más malo o más mejor, digámoslo de una forma. Claro, claro. Pero si Dios lo permitió es porque Él aquí me quiere bendecir. Y sí lo está haciendo. No podría responderle esa pregunta. Siempre lo he dicho, mi futuro está en las manos de Dios. Ahora, sí, sin duda creo que las cosas que Dios nos pone por delante son mejores de las que uno mismo hubiese querido o hubiese podido planear. Me trae un poco a la memoria el hecho de la carrera que yo estoy estudiando, que es Derecho, y siempre se tenía este pensamiento de que no, si estudias Derecho vas a ser un mentiroso, un corrupto, ya te veo detrás de las rejas porque vas a hacer algo malo. Y yo pensaba lo mismo hasta cierto punto, y yo le preguntaba igual a Dios, Señor, ¿qué tan bueno va a ser el que yo estudie esto? Pero la Biblia, bueno, Dios me mostró a través de la palabra del Señor, su palabra, que Él decía que Jesús es nuestro abogado ante el Padre. Entonces, si Jesús Sí. desarrolla esa profesión, ¿qué tanto podría, o sea, por qué tendría que ser malo? Ahora, malos son los hombres y el corazón de las personas, eso sí es muy cierto. Pero uno que es cristiano, entonces ahí es donde yo digo, incluso no hay militares malos, hay personas malas que desarrollan el cargo que están desempeñando. No hay abogados malos, hay personas que son abogados y tienen un mal corazón. Pero yo sí, claro, me gusta esa respuesta porque ahí demuestra la calidad de cristiano que uno es, y uno se pone a pensar, sí, efectivamente, si Dios lo permitió es porque ha sido lo mejor. Tal vez no sé si hubiese sido mejor no estando en el ejército, pero sí, encuentro que tiene toda la razón en ello. Otro sentido que cuando yo me ponía a pensar en este tema de los momentos que nos marcan a nosotros es sobre todo cuando somos niños y venimos de una crianza, y me incluyo porque a pesar de que yo haya nacido en el 2000, en el nuevo milenio, generación Z como nos llaman, yo encuentro de que igual las prácticas o los valores que se me han inculcado han sido de las generaciones más pasadas igual. Creo que lo mismo pasa con usted. Yo le comento, ¿hay alguna manera, no sé cómo decirlo, alguna práctica de crianza que sus papás hayan tenido con usted? Algunos le llaman, no sé, la chancla, la correa, no sé, tantos métodos ancestrales, pero muy, muy buenos, pues, de corrección de los padres, que hayan podido decir, ¿sabe? Yo encuentro que sí, tal vez no fue la forma la mejor, pero hoy estoy bien. La verdad es que sí, bastante. Yo creo que faltaron algunos.
Eh, bueno, mi papá siempre no fue una persona blanda, no fue una persona que yo pudiera acercarme a él y darle un abrazo. No, ya de joven creo que lo abracé. De niño no tengo esos recuerdos. Sí recuerdo que habían doctrinas en casa, como que, ejemplo, uno no se podía sentar en la mesa sin antes haberse lavado las manos, la cara, haberse mojado el pelo y haberse peinado. Ah, Si wow. yo me sentaba en la mesa sin haber hecho eso antes, era la pura mirada, ni siquiera una alzada de voz, era la mirada y yo sabía que algo había mal en mí y tenía que partir soplado al baño, corriendo. Wow. Por parte de mi papá. Eso hasta el día de hoy lo mantengo. Y la verdad que doy gracias al Señor porque a lo mejor la forma fue un poco tosuda, un poco Ujú. brusca, creo yo. Claro, claro. Pero la verdad que Ujú. me ha ayudado bastante al diario vivir. O sea, el poder decirle a mis hijos hoy, a lo mejor con buenas palabras o con mejores palabras que usaron conmigo, hijo, tienes que lavarte las manos, tienes que peinarte, tienes que lavarte la cara, tienes que cepillarte los dientes. Con mi mamá, sí, mi mamá había momentos de mucho más amor, de mucho más cariño, mucho más abrazos, pero también habían palos. Recuerdo que con mi hermano que me sigue hacia arriba, es mayor Ya. que mí por 2 años, siempre discutíamos y a veces nos agarrábamos a coscacho. Éramos más jóvenes y discutíamos que el auto es mío, que la pelota es mía y nos agarrábamos. Y mi mamá, cuando ya se cansaba de hablarnos, corría a palo. Se acercaba con lo que tuviera en la mano, a veces con la cuchara, el cucharón que revolvía la olla y a tirarnos encima. Con lo que ella tuviera esa mano, de verdad. Yo estaba en sexto básico, recuerdo, Sexto de y jugando en primaria. el colegio, sí, jugando en el colegio, eh, me cierra una ventana muy rápido. Y yo estaba con la cabeza mirando hacia afuera y la ventana me rompe un diente. Bueno, yo vi que el diente cayó, nomás me llevaron al dentista, repararon aquello. Entonces, al transcurrir los días, debo reconocer que era muy travieso. Eh, sí, lo reconozco. Mi madre me dijo, sigue leseando nomás, me dijo, siga no haciendo caso, sigue con tu porfiadera, me dijo, porque de un palmetazo te voy a romper el otro diente. Y sabes, esa promesa hasta el día de hoy la mantiene, de verdad. Ella me ha dicho, no se te olvide que yo te lo prometí, me dijo, Wow. sigue nomás, de verdad. Es más, es tan así que yo trabajaba en Chillán hace un par de años atrás y después salí destinado por mi trabajo a Concepción, a otra ciudad, 105 kilómetros más al sur. Wow. Y cuando yo me vine destinado, tuve que vivir una semana en casa de mi mamá hasta que pude tener mi propio hogar. Ujú. Y en una de esas noches en casa de mi mamá, tuve una pequeña, no discusión, pero intercambio de palabras con mi esposa. Yo ya era casado, tenía 27 años, 28 años. Y mi mamá fue y me dice, oye, córtala, dijo, córtala con la niña, dijo, déjala. Dije, mamá, pero si estamos conversando, es una conversación de matrimonio. Me dijo, córtala, me dijo, ¿o quieres que te corrompa el diente? Entonces yo me acordé y dije, Y se oh, wow, acordaba. todavía se acuerda de esa promesa. Claro. Todavía se acuerda de esa promesa. Y es verdad, hasta hoy en día le ha tocado predicar y cuando tiene que mencionar promesas, que a veces ha tocado hablar de las promesas de Dios, y ella dice, a veces como padre nosotros les prometemos cosas a nuestros hijos, y ella dice, yo le prometí a mi hijo que si no me hacía caso, le iba a quebrar el diente. Y hasta el día de hoy lo mantiene ella vivo. Claro. Entonces creo que eso marca a los niños, a los jóvenes, a los adultos, eh, para bien o para mal, creo a mí que me marcó para bien, por el simple hecho de querer sí hacer bien las cosas, y cuando estoy haciendo algo mal, recuerdo a mi madre y por sobre todo también recuerdo a Dios, la palabra del Señor. Claro, sí.
son métodos poco ortodoxos o poco profesionales, según los psicólogos, pero creo que han dado un buen efecto. Me hizo acordar cuando mencionaba lo de su hermano, de las peleas que tenían a veces. Yo con mi hermano mayor, mi hermano que muchos pueden conocer, hoy por hoy nos llevamos muy bien. La relación que tenemos es muy linda, muy, muy, muy bonita. De niño estaban justamente este tipo de peleas, porque bueno, nos llevamos 3 años y en realidad esos 3 años de diferencia marcaban mucho, porque mientras que él quería jugar con la pelota, quería jugar fútbol, yo quería jugar con carritos. Entonces yo quería jugar con él, pero él no quería jugar conmigo. Y viceversa, cuando él quería jugar conmigo, yo no quería jugar con él porque no me atraía los juegos que él jugaba. Entonces pasaba en algún momento que sí, nos peleábamos. Y ya me acuerdo cuando hablamos ya cuando yo tenía 12 años, que ya no nos peleábamos tanto, no era muy seguido en sí. Me acuerdo que me acuerdo que llegó una vez mi papá y nos dijo a los dos, si se quieren pelear, avísenme, yo les compro 2 pares de guantes de box a los dos y vamos a un ring y se pelean. Y si ustedes no se pegan, yo les voy a ir a pegar a cada uno de ustedes por estar peleándose acá. Entonces, si de verdad se quieren pelear, díganme, avísenme, yo les compro los guantes de box y yo los llevo a pelear. Pero pobre aquel que no dé un golpe, porque ahí es donde yo me voy a molestar y les voy a castigar a ambos. Y todavía me acuerdo de sus palabras y ahora que lo recuerdo me da risa porque me pongo a pensar en la situación y claro, uno se pone a pensar y dice, como que no tiene mucho sentido, pero porque, o sea, la manera de pensar o el ejemplo que tomó, tal vez uno ahora lo piensa como que no creo que lo hubiera hecho, pero en un niño, por lo menos en mi hermano y en mí, causó un buen efecto y nos dimos cuenta como que es verdad, ¿por qué no estamos peleando? No nos traes nada bueno. Y fueron buenos métodos. Más allá del tema físico, por ejemplo, me acuerdo, esto lo comentamos normalmente con mis hermanos, nos reímos un rato cuando recordamos, y es de que cuando de niño mi mamá nos castigaba, y a veces nos castigaba con lo que podía, con la mano, que ella era muy difícil que mi mamá nos castigue. Mi papá igual, era muchísimo más difícil que él nos castigue, pero él decía algo, él decía esto, mi correa, cuando tiene hambre y sale de mi pantalón, no regresa sin haber comido uno que otro trasero. Entonces, si es que se portaron mal y yo saco mi correa, no crean que la voy a volver a guardar sin haber castigado a alguien. Entonces, era una promesa que él verdaderamente cumplía. Y aquí para los padres que de repente escuchan y le dicen al hijo, hijo, te voy a castigar a la 1, a las 3, 3:30, 4, y cuentan hasta 100, al final nunca castigan al niño. Entonces, sí, yo encuentro que tiene bastante razón en el tema de las promesas. Y son métodos que yo digo, claro, son poco ortodoxos, pero que si nosotros lo tomamos de una buena manera, yo encuentro que el niño no es tonto. Ese es un error de algunos padres, que toman y piensan que el niño, no, es que el niño es niño, no me va a entender, o no está escuchando, ¿no? Si él se hace nomás y no escucha, o le entra por aquí y le sale por allá. No, el niño sí, verdaderamente sí escucha, el niño sí es inteligente, porque entonces, si creemos que nuestros hijos, no tengo hijos, pero si creemos que los hijos no son inteligentes, entonces hay que preocuparse uno, porque salieron de uno, de una u otra forma. Entonces, ahí es donde, claro, son momentos que marcan, pero yo creo hoy por hoy que tienen un buen resultado, han tenido un buen fruto. La verdad es que sí, hay momentos en que uno está como tan asustado por la promesa o por el castigo que uno cree que va a recibir. Ejemplo, por mi padre, yo nunca recibí el castigo. Nunca me pegó mi padre, a pesar de que su trato era duro, su mirada, a veces su alzada de voz o gritos, que no era muy común, pero imponía un respeto y nosotros lo mirábamos y corríamos. No así mi madre. Ella
hablaba una o dos veces, ya ligerito ella castigaba. Entonces, si bien es cierto, los niños sí son bastante inteligentes, y creo que hoy en día aún más, los niños buscan diferentes métodos. Recuerdo mucho, yo vivía en Chillán el año 2013 con mi esposa y mi hijo mayor. Íbamos en el auto, en el carro, ¿verdad? Y mi hijo mayor de repente empieza a llorar. Llora, llora, papá, papá, mamá, mamá. Mi guatita, mi guatita, mi guatita, mi guatita. Y nosotros nos asustamos. Hijo, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Mi guatita, mi guatita. Y nosotros asustados. Paramos el auto, me estacioné ahí en la calle, en un costado. Y mi guatita lloraba, lloraba y se daba vuelta en la silla de bebé que él traía atrás. Wow. Él tenía alrededor de 3 años y medio, casi 4 años. Pero él ya distinguía algunas publicidades. Recuerdo que íbamos pasando por fuera del mall, ¿Ya? en Chillán, y él reconocía la insignia del mall. Y mi esposa va y le pregunta, hijo, hijo, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Mamá, mi guatita, mi guatita, mi hijo, ¿qué pasa? Asustado nosotros. Claro. Y él dice a mi esposa, dice, con unas papas fritas se me pasa, con unas papas fritas, mamá, mi guatita, con unas papas fritas se me pasa. La verdad que nos dio entre risa y rabia, y no sabíamos qué sentimiento, verdad que hasta el día de hoy nos acordamos. Y es mi hijo mayor, entonces uno cree que los niños no entienden o que no se dan cuenta. Y yo hoy puedo decir que sí, él con 3 años y medio, casi 4 años, porque todavía no los cumplía, se daba cuenta y distinguía publicidad o logos que hacían alusión al mall. Y él sabía que en el mall vendían papas fritas, vendían helado, Claro. vendían palomitas o cabritas. Entonces él había que pagar sí o sí, de una u otra forma, para poder ingresar al mall. Claro, no, sí. eh, los niños son bastante inteligentes. Y me trae a memoria algo que una vez yo lo escuché, no de mi mamá solamente, sino también de pediatras. Y es que el niño hasta la edad de los 5 años es una esponja en todos los sentidos, tanto mental, cognitivo, en lo que aprenden, como en lo físico. Que si un niño está bien alimentado hasta los 5 años, de eso va a depender mucho en lo que sea su vejez. Más allá de que crece con buenos hábitos, sino que si el niño ha estado bien alimentado, se va a desarrollar bien hasta los 5 años. Y claro, yo lo he comprobado que sí, pues uno durante esa edad lo marca. Yo particularmente no considero que tenga una memoria esplendorosa, maravillosa. Mis hermanos sí, ellos se acuerdan cosas desde que tenían 1 año y medio. Entonces, pero ahí es donde uno dice, claro, el niño no es tonto, el niño es bastante inteligente. Por otro lado, esta capacidad de poder identificar estos momentos que a uno lo marcan, creo que nos lleva a tomar dos tipos de decisiones. O los recordamos con buenos ojos o los recordamos de una manera amarga o triste. Yo, por mi parte, a pesar de mi corta edad, 20 años, si bien es cierto, mi vida no ha sido un color de rosa, encuentro que he tenido una buena infancia, una buena crianza, pero depende de mucho de uno cómo mira estas situaciones. Yo le pregunto a usted, en algún momento cuando ha tenido que pasar por alguna situación, vamos a llamar dolorosa, la pérdida de algún familiar, la pérdida de un sueño que quiso tener, no sé, más allá, pero le pregunto, ¿realmente cómo es la manera en que ha podido afrontar estas situaciones? O tal vez hay alguna situación que le está tocando enfrentar, pero ¿cómo lo enfrenta? Un consejo para los que nos escuchan y nos dicen, bueno, yo estoy pasando por un momento así difícil o una situación me acaba de marcar mi vida. ¿Cómo lo enfrento? ¿Qué consejo podría decirlo? Aparte de que usted viene de un momento, de un trabajo donde el trato es fuerte y uno tiene que recomponerse en una. Entonces, el hombre no llora, con la típica frase que se suele decir. Entonces, ¿cómo lo afronta? ¿Qué consejo le podría decir a los que nos escuchen? Bueno, una pregunta muy,
Sí, complicada. muy linda, complicada, Sí, sí. complicada. La verdad que, bueno, no he tenido, no he pasado aún por el proceso de perder un familiar Menos mal, me alegro. tan, Sí, tan sí. directo, Claro, tan directo. Sí, tíos, mi suegro, pero no es lo mismo que un papá, ¿verdad? claro, claro. O Sí. que un hermano, tal vez. Todavía no, sé que eso es el ciclo de la vida y en algún momento va a llegar. Pero sí he tenido desilusiones eh, de personas que uno cree más amigos que otros. Y la verdad es que yo tengo un lema, no sé, es cosa mía muy, muy íntima. Eh, de chiquitito yo he sido muy porfiado. Y cuando me dicen que no, creo que lo hago aún peor, de verdad. Me dicen no, no se puede, y creo que yo digo sí, sí se puede. Y solo por porfiar, creo que lo consigo. Entonces, de verdad, lo debo reconocer. A lo mejor no es muy bueno, no es muy bueno, Depende en pero qué creo que a veces situación, sí, claro. sí. Por eso digo que a lo mejor no es muy bueno, Ajá. pero depende mucho de la situación. Han habido momentos en que he querido hacer otras cosas en mi carrera profesional y no se ha podido por X motivo, porque, no sé, había un pituto mejor y yo no tenía el pituto y me desilusioné del proceso de postulación, de ejemplo, a algún curso X por mi trabajo. Aclaro que Y pituto, acá por lo menos en Perú, significa vara o tener a alguien conocido de mucha autoridad que influencias, tener contactos e influencias. influencias Sí, sí, influencias. incontactos, claro. Y me he desilusionado bastante, que en muchos momentos han brotado las lágrimas por mis ojos y han corrido por mi mejilla. Y esto me alienta a mí, me ha alentado a hacer las cosas aún mejor. Siempre me ha alentado a hacer las cosas aún mejor y incluso a esforzarme aún más. Cuando creo o me dicen, la verdad es que por tus capacidades no puedes, insisto, hasta demostrar de que por mis capacidades sí se puede. En el ámbito profesional, Claro, también entiendo que cuando Dios permite todo, todo fluye. Entiendo que cuando Dios abre puertas, nadie las cierra. Cuando creo que por mi fuerza las puedo hacer, al fin y al cabo me doy cuenta que aunque todo lo hiciere, soy siervo inútil sí. en las manos del Señor. Y es Él quien tiene el dominio de mi vida y de mi futuro. Entonces he aprendido a doblar mis rodillas y a encomendarme al Señor. Y dejar que Él haga, aunque a veces cuesta, porque uno dice, Señor, bendíceme con esto, bendíceme con esto otro, como uno poniendo límites al Señor. He Claro. aprendido a lo largo de mi vida, y la verdad que uno aprende muchas cosas cuando uno es papá, más que cuando es hijo. Cuando uno es papá, efectivamente aprende a ser hijo. Cuando uno es hijo, no tiene mayor responsabilidad, él es hijo. No tiene ni siquiera la responsabilidad de cerrar la puerta en la noche y ponerle llave tal vez. Cuando uno es papá, sí lo hace. Entonces he aprendido a doblar mis rodillas, a humillarme al Señor y decirle, Señor, aunque cueste, y aunque me duela, y aunque caigan lágrimas por mis ojos, haga su voluntad y su voluntad perfecta. Qué lindo saber ello, porque eh, su misma palabra, la Biblia, habla que Él dice que primero no ha hecho todo el bien que ha pensado hacernos, y segundo, que Él tiene pensamientos de bien y no de mal acerca de nosotros. Entonces, cuando uno entiende que a pesar de la desilusión, que todos en algún momento hemos pasado, eh, cuando recordamos estas palabras es como una palabra de aliento para nosotros y qué bueno saber que no solamente usted, sino que los demás que nos escuchen tomen este consejo no como algo menor, ¿ah? Sino cuando nosotros que lo hemos vivido y hemos encontrado respuesta. Porque eso es lo mejor de una conversación con Dios, que no estamos hablándole al aire, sino que al final, al pasar de los días, no hay un tiempo definido que Dios responde a los 5 días, no.
no hay un tiempo definido, pero lo hermoso es saber que pasa el tiempo, mucho o poco, y uno se termina dando cuenta que esa es una respuesta de Dios. Y darnos cuenta que a pesar de las situaciones adversas, momentos que nos han marcado, cuando acudimos a Dios, cuando acudimos al que todo lo ve y todo lo ha creado, es el mejor pituto que uno puede tener, la mejor vara, la Bien. mejor influencia. Me alegro mucho. Ya estamos por terminar. Me gustaría que de repente usted pueda despedirse, darle alguno que otro consejo a quien nos escucha y pues volver a encontrarnos en una otra oportunidad, si así Dios lo permite. Bueno, primero que todo, dar gracias a Dios por poder compartir junto a mis hermanos de Perú. Eh, el Dios que yo sirvo está en todas partes del mundo, en Perú, en Argentina, en Bolivia, en Estados Unidos, en Panamá, incluso en la China. Y aunque sea yo por el trabajo que me desempeño, la verdad es que yo siempre lo miro como un simple trabajo más. Mi futuro está en las manos de Dios. Dependo de Dios en todo momento. Y bueno, como consejo a mis hermanos de allá de Perú o quienes nos escuchen o de donde sean, de la nacionalidad que sean, invitarles a que puedan buscar el reino de Dios y su justicia. Porque todo el resto, y cuando digo todo, no hay nada que quede fuera. Cuando digo todo, es todo. Todo el resto viene por añadidura. Todo el resto viene por añadidura. Entonces, aférrese al Señor, cual sea su problema, cual sea su dificultad, e incluso en sus momentos de alegría, aún más. Lo he vivido en carne propia, cuando uno está afligido y tiene tristeza en su corazón, y uno incluso le cuesta arrodillarse y conversar con Dios, cuando uno duele, cuando uno está adolorido, cuesta motivar al resto. Y uno dice, nadie me entiende. Hoy yo le puedo decir que esos momentos también lo he vivido. Soy un joven de apenas 31 años, mucho por qué aprender aún. Hay hermanos conocidos que tienen muchas experiencias más que yo, pero en mi corta vida y en mi corta experiencia les puedo decir, busca el reino de Dios y su justicia, porque el resto viene por añadidura. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, y nos veremos ya en una próxima ocasión, si Dios así lo permite, y Dios también utilice a nuestro hermano Jonathan, a sus padres y a la congregación en general. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Muchas gracias, mi hermano Rodrigo Rebolledo. No voy a decir de qué compañía es para que no lo vayan a buscar, pero muchas gracias por su tiempo. Esperamos que a todos los que nos han escuchado en este día, este podcast, este tema haya sido de ayuda, de bendición para sus vidas. Y pues nos estaremos encontrando un próximo sábado a esta misma hora, por este mismo medio, por este mismo canal. Recuerden suscribirse a nuestro canal de IDP Perú y seguirnos en nuestra página dándole like en Facebook, buscándonos como Iglesia de Dios Pentecostal Perú. Que el Señor les bendiga, ha sido un gusto poder estar con ustedes y hasta aquí será hasta una próxima oportunidad.